¿Qué tal amigos de RN Podcast? Esta es una nueva edición. En esta oportunidad nos acompaña Juanita Hubertus. Así se pronuncia, ¿no? Sí. Sí, Hubertus. Ella es abogada y politóloga. Y tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Además, es directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Con ella vamos a conversar acerca de este informe que ha publicado sobre legislar para la impunidad, ¿no? Sobre nuestro Congreso, ¿no? Las propuestas legislativas que están impulsando y están precarizando nuestras instituciones, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, Juanita. ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido la sensación que te ha tomado analizar nuestras instituciones? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Rojo y Negro Podcast. Desde Human Rights Watch hicimos trabajo de campo, más de 120 entrevistas durante más de un año en distintas zonas de Perú, Puerto Maldonado, Trujillo, Pucallpa, Lima, entrevistando jueces, fiscales, investigadores que hacen las pericias. Obviamente trabajamos también con organizaciones no gubernamentales, indígenas, tratando de documentar cómo estas normas que han sido expedidas entre 2023 y 2025 por el Congreso peruano han tenido un impacto en la forma en la cual se busca luchar contra la criminalidad organizada que viene creciendo en Perú. Y yo lo que diría antes de que entremos en el detalle es que lo que nos pasa en América Latina es que tenemos, digamos, distintos tipos de regímenes, si se quiere. Por un lado, hay unos gobiernos cada vez de talante más autoritario que están desplegando medidas restrictivas de derechos en la lucha contra la criminalidad organizada. Quizás el mejor ejemplo en este momento es El Salvador, bajo Bukele, que lleva ya más de 3 años en régimen de excepción, más de 86,000 personas detenidas sin órdenes de captura, en procesos de a 500 personas al mismo tiempo, sin que exista evidencia de su participación en delitos violentos. En el otro lado del espectro hay países que están tomando una aproximación a la criminalidad organizada o de mirar para otro lado, negociar. Quizás los ejemplos más claros son en el caso de México bajo el anterior gobierno de AMLO, con la política de abrazos no balazos, o en el caso de Colombia bajo Petro con esta política de paz total. Lo que no tenemos en el resto de América Latina, y francamente el caso peruano es el único que conocemos, y quizás yo diría no es normal, es tener un Congreso activamente legislando para favorecer el crimen organizado. Y eso es un poco lo que da cuenta el informe. Sí, este Congreso es sumamente procriminal, ¿no? Entonces ya, bueno, empezó con un régimen que sucedió al gobierno de Castillo a través de un golpe de Estado, un golpe congresal, que empezó como una coalición y que lo sostuvo el Ejecutivo como reprimiendo las protestas sociales en un primer momento. Así contuvo su continuidad, ¿no? Porque en un primer momento se había elegido que se adelanten las elecciones para el 2024, pero luego, como las protestas se pudieron contener, empezó una nueva etapa donde el Congreso aprobó estas leyes que poco a poco están favoreciendo el crimen organizado. Y en el informe ustedes hablan de que tenemos un gobierno débil frente a un ejecutivo débil frente a un Congreso que es el que está impulsando estas leyes, ¿no? Y que nos está llevando al borde de un estado fallido. ¿En qué situación podría decir que se encuentra en nuestro país?
A ver, quizás entremos entonces en las leyes. Lo que hace el informe es dar cuenta de cómo varias de las medidas tomadas por el Congreso que buscan, en primer lugar, garantizar su propia impunidad, la de sus miembros, que en la mitad de los casos están siendo investigados, entre otras, por hechos de corrupción. Fortalece, como decía antes, el crimen organizado. Algunas de las medidas incluyen acortar los plazos para la prescripción de la acción penal, reducir la eficacia de esta medida de colaboración eficaz, que es a través de la cual se busca en investigaciones complejas lograr que personas de una estructura criminal den información de otras personas que están más arriba en la cadena de jerarquía de una organización criminal y así poder desmantelar la estructura. Bueno, se le quita dientes a esa figura. Se excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos. Se restringió la definición de criminalidad organizada para excluir de ella sus redes de corrupción, que es un mecanismo esencial de cómo es que un grupo de crimen organizado subsiste en un contexto particular. Se redujo la efectividad de los allanamientos, que ya no pueden tener un factor de sorpresa como sucede en cualquier otra parte del mundo, sino que tiene que estar presente un abogado. Se excluye al Ministerio Público de las primeras etapas de la investigación, en una tendencia totalmente contraria a la del resto de América Latina. Justamente este año en Brasil se aprobó una resolución para que sea el Ministerio Público quien esté a la cabeza de las investigaciones supervisando el trabajo de la policía, y Perú en cambio retrocede frente a esta medida. Se restringe la figura de la extinción de dominio, que de nuevo otra de las formas fundamentales de luchar contra el crimen organizado es quitarle sus redes de financiación y las formas en las cuales oculta los dineros que recoge. Todas estas leyes, además relacionadas con temas ambientales, a su vez fortalecen al crimen organizado, porque la reforma a la ley forestal en la práctica legaliza procesos de deforestación que están asociados a la conexión entre minería ilegal de oro, a su vez otras, digamos, prácticas ilegales asociadas a la deforestación, como ganadería ilegal, etcétera. Y al permitir ese avance de la deforestación y legalizarlo, lo que hace es que se impide que esto se investigue como parte de procesos más amplios de búsqueda y desmantelamiento de estas redes. La ampliación de plazos constantemente para la formalización de mineros, que si bien, por supuesto, los mineros artesanales existen y es fundamental buscar procesos para su integración socioeconómica, ello no debería ser en desmedro de garantías ambientales y sobre todo no debería ser dejándolos, digamos, al control de la criminalidad organizada y que exista una presencia del Estado. Ese es un poco, como a grandes rasgos, algunos de los ejemplos de las medidas que ha tomado el Congreso. Yo parte de lo que señalaba la semana pasada durante el lanzamiento, porque me decían, estamos de vuelta a los 90s, ¿no? A la época de Fujimori. Yo les decía, no me parece que exista tanto ese paralelo. Es un momento muy distinto en la historia de Perú. No hay un ejecutivo fuerte, hay un ejecutivo que, como señalabas, es un ejecutivo que venía, digamos, de haber asumido la presidenta Baluarte luego del intento de golpe de Castillo. Ella misma había prometido que lo que haría sería convocar elecciones, no lo hace y llega a un pacto con el Congreso para mantenerse en el poder, evitando, digamos, que la tumben, pero a cambio de permitir que el Congreso haga todas estas leyes, que en la mayoría de los casos no han sido observados por ellas, y en los pocos casos en los que ha habido observaciones, el Congreso ha insistido y el gobierno, digamos, no ha tomado ninguna postura al respecto. En esos territorios en los cuales está creciendo la violencia, que dicho sea de paso, hay que señalar, Perú tuvo un incremento del 137% en sus homicidios entre 2018 y 2024, y esa situación se está agravando aún más en 2025 con un incremento, si uno compara el primer semestre de 2025 con el primer semestre de 2024, de un 17% adicional a lo que ya venía. Y si uno mira estas medidas a nivel local, lo que se encuentra es un Estado que ha renunciado a cualquier, digamos, intento de proteger a la población frente a los homicidios, frente a las extorsiones, y está simplemente dejando que el crimen organizado actúe. Por eso señalo que en muchos territorios de Perú hay más un Estado fallido que, digamos, un régimen como el que existió en los 90s en Perú. Cosa distinta, y podemos entrar en todo detalle, digamos, es la discusión de cómo desde el Congreso cada vez hay un intento más grande de cooptación del Poder Judicial en una lógica sin duda autoritaria. Estaba desactivado el audio. ¿Usted cree que el Ejecutivo tiene complicidad? ¿Hay una complicidad entre el Ejecutivo y el Legislativo?
o es que o solamente se trata de una debilidad, porque permite que estas leyes se promulguen y no las observen. Sí, yo creo que eso es lo que ha mostrado la realidad. Es un ejecutivo que permite que el Congreso haga todas estas leyes y no toma medidas para evitar que ello suceda, que en la práctica genera digamos, una connivencia en el fortalecimiento del crimen organizado. Sí, por eso es que acá nosotros, en la opinión pública, en las redes, se suele comentar que se trata de una coalición la cual gobierna, y en esta coalición está tanto el Ejecutivo como el Gobierno. Y lo que yo veo en los informes o en los estudios o en análisis de organismos internacionales es que no engloban, o sea, las acciones del Ejecutivo y del Legislativo no lo toman como parte de un todo, sino se centran solamente en cada uno. Y eso creo que lo hace singular en estos años, a diferencia de los 90, como usted comentó, ¿no? En el 90 era un gobierno, digamos, eh, podría decirse totalitario, el de Fujimori, que se controlaba absolutamente todo, a diferencia del de hoy, ¿no? Que es un régimen en el cual hay una hegemonía que está promulgando estas leyes, que está negando derechos de la ciudadanía. ¿Usted cómo ve ese planteamiento? Yo creo que ya respondí esa pregunta en la pregunta anterior. Ya, listo. No, solamente son, disculpe, son miradas diferentes, pero sí, a ver, ya. Por otra parte, también usted analizó en el informe analizan la postulación del Perú a la OCDE, pero estamos en una plena coyuntura donde se han reprimido a la gente que ha salido a protestar, ha costado muchas vidas, y ahora el Congreso está impulsando estas leyes que están favoreciendo el crimen organizado. Entonces, ustedes también comentan, ¿no? que no es viable que el Perú ingrese a esta organización. Es- pero Boluarte ha indicado, usted mismo ha comentado en su informe que cuenta con el apoyo de algunos países para que lo admiten a la OCDE. A ver, el proceso OCDE es un proceso largo, estructurado, supremamente técnico, que cuenta con una serie de comités que lo que hacen es formularle recomendaciones al gobierno peruano para que el proceso de ingreso a la OCDE, y no simplemente luego, en caso de ser aceptado la membresía, sea un proceso de construcción de mejores prácticas. Nosotros le hemos hecho llegar el informe a la OCDE, hemos tenido reuniones ya con varios de los representantes de algunos de estos comités, y por supuesto, como la propia OCDE en algunos de los comunicados se ha señalado, hay preocupación no solo por estas leyes que han en la práctica fortalecido el crimen organizado, sino también por medidas que se han tomado desde el Congreso con un intento de cooptación del Poder Judicial, como ese bastión que está tratando de defender la separación de poderes en el Perú. Esto incluye los ataques a la anterior Junta Nacional de Justicia, el intento de cooptación de la nueva Junta Nacional de Justicia, el intento de sacar al actual fiscal de la Nación y traer de vuelta a la exfiscal Benavides, la forma en la cual se eligió un defensor del pueblo que no sabe realmente ni tiene una experiencia en materia de derechos humanos, la forma en la cual se recompuso el Tribunal Constitucional, son claramente, digamos, decisiones que van avanzando hacia un intento de cooptación del Poder Judicial y una transgresión de la separación de poderes. Bueno, en varios de los comités, el de gobernanza, el de integridad pública, muchos de los elementos que la OCDE busca asegurar tienen que ver con un Estado de Derecho en donde exista una separación de poderes, donde se respete la independencia judicial, donde haya garantías de transparencia en el ejercicio del poder público. Y por supuesto, estos elementos que hemos puesto sobre la mesa, así como muchas otras organizaciones, son de preocupación para la OCDE. Yo no veo un escenario en el que Perú entre a la OCDE en el corto plazo.
Lo que sí creo es que la OCDE, que tiene un canal de comunicación constante con el gobierno peruano, es un canal importante para tratar de lograr que varias de estas medidas se retrotraigan, ojalá se deroguen, y tratar de frenar en la medida de lo posible este intento de cooptación del Poder Judicial por parte del Congreso peruano. Usted como parte de Human Rights Watch ha analizado los escenarios de los distintos países de Latinoamérica, y algunos han accedido para que puedan participar en estos informes y otros no. En el caso del Perú, ¿cómo ha sido este tratamiento con el gobierno peruano? Nosotros le hemos solicitado reunión al gobierno peruano para exponerle los hallazgos y las recomendaciones. Hasta el momento no hemos recibido una respuesta favorable. Y tenemos un régimen, un gobierno, un legislativo que pese a que el Perú ha firmado convenciones y tratados internacionales para que respeten los derechos humanos, sí, se sigue promulgando estas leyes, ¿no? Ha habido la ley de prescripción el año pasado y ahora recientemente la ley de amnistía. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esta situación, ¿no? Donde un Estado, pese a formar parte de estas convenciones, no las está acatando? Sí, el informe no cobija la ley de amnistía porque se promulgó justo un día después, pero por supuesto nos hemos expresado con muchísima preocupación. Tenía que ver ya con lo que había hecho también el propio Congreso peruano sobre los temas de prescripción de los crímenes de lesa humanidad, generando impunidad ya no solo para la criminalidad del presente, que es lo que estamos discutiendo y el centro del informe, sino también para los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Perú. Es un retroceso en materia de avance en la investigación, el juzgamiento y la sanción de estos delitos. Como señala, es un incumplimiento de obligaciones internacionales del Perú y por supuesto la ciudadanía peruana lo que puede hacer es seguir denunciando estos hechos, insistir en la gravedad de que el gobierno no esté acatando sus obligaciones internacionales y seguir usando las distintas, digamos, instancias internacionales, incluyendo el sistema interamericano, del que Perú ha amenazado con querer salirse, pero que es sin duda un bastión fundamental de defensa de los derechos humanos en la región. Sí, justamente ayer se dio a conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido al Perú que no tome represalias contra los organismos no gubernamentales que defienden a las víctimas de violaciones de derechos humanos. A razón, ¿no?, de la ley APSI, que ustedes también han analizado. Acá estamos compartiendo un tuit de APRODE, en el cual comenta, ¿no?, que la Corte ordenó al Perú garantizar que APRODE y otras instituciones ejerzan libremente su labor sin represalias. Esta digamos, esta noticia se puede tomar bien, ¿no? Porque hacía falta que las instituciones internacionales o los organismos exijan tajantemente que al Perú, al gobierno peruano, al Estado peruano, que acate, que respete las convenciones, los tratados, y no, bueno, pues no se convierta o no termine como, bueno, digamos, un Estado totalitario. Yo creo que el sistema interamericano se ha pronunciado constantemente frente a estas decisiones en Perú. No diría que no se hubiera pronunciado, por ejemplo, frente a los temas en el caso de Fujimori, en donde ha habido una desatención constante de varias de las decisiones del sistema interamericano. Ha habido reiteración en este sentido, pero por supuesto es un pronunciamiento muy importante de cara a una ley
que hemos señalado es una ley que en la práctica busca restringir la operación de organizaciones de sociedad civil y organizaciones de periodismo independiente que reciben fondos de cooperación internacional para poder subsistir, para ejercer una función fundamental en una democracia, en un Estado de Derecho, que es un ejercicio de pesos y contrapesos desde el control social, que claramente este gobierno busca avanzar y logra sacar adelante, poniéndose en el mismo nivel en el que están hoy Nicaragua y Venezuela en la región, que tienen este tipo de leyes, y ahora recientemente El Salvador también, y que lo que, insisto, hacen es tratar de ahogar organizaciones de sociedad civil. Así que sin duda, enhorabuena, el sistema interamericano insiste en la importancia de que este tipo de normas no sean usadas para tomar represalias en contra de organismos de derechos humanos. Sí, sí, muy cierto. Me refería con respecto a este gobierno, al régimen de Boluarte y compañía. ¿Por qué usted cree que un poder del Estado llega a despacharse como lo está haciendo el Congreso, y no sucede nada? Cada vez estamos peor. Acá nosotros tenemos esa sensación. Nos sorprenden con una ley una semana, luego con otra. Hasta también hubo un proyecto de ley de terrorismo urbano para tratar a la inseguridad, pero al final no se aprobó porque había ese temor de que pueda ser usado para criminalizar las protestas. Y así, ¿no? También se aprobó una ley para tipificar el bloqueo de carreteras como extorsión, ¿no? Como parte también del terrorismo urbano, ¿no? Entonces, cada vez se están limitando más los derechos ciudadanos. Me quedé sin saber la pregunta. ¿Por qué estamos llegando a esta situación y no podemos, y nos sentimos que estamos con los brazos cruzados y impotentes? Bueno, lo primero es señalar que nosotros somos una organización de derechos humanos. No puedo yo responder una pregunta sobre por qué se sienten así. Lo que puedo hacer es dar cuenta de lo que estamos encontrando, que son gravísimas restricciones al Estado de Derecho, maneras en las cuales el Congreso está legislando a favor del crimen organizado. Perú ha mostrado en su historia una resiliencia muy importante para salir de un conflicto armado, para lograr crecer económicamente en medio de la adversidad. Ha tenido retos inmensos porque ese crecimiento económico no se ha traducido en reducción suficiente de pobreza ni de reducción suficiente de desigualdad. Uno de los datos yo creo, más duros del informe y que preocupa muchísimo es que Perú es el segundo país de la región que menos invierte en gasto social, que yo creo que muestra un poco como también en parte explica por qué luego de la pandemia, cuando la pobreza vuelve y sube al 30%, pues sigue después de pandemia, a pesar de que digamos, la economía medio se recupera y aún así no se logra volver a reducir la pobreza. Yo creo que hay unos factores estructurales que están detrás un poco de esto, de no solo estos fenómenos de violencia y criminalidad, sino también ese desprendimiento del pueblo peruano de la política, ese sentimiento de que la política no es con ellos, en fin. Y yo lo que creo que muestra este informe es que la política sí que está teniendo un impacto directo en la vida de los peruanos, que hoy que las encuestas señalan que una de las principales preocupaciones es la inseguridad, bueno, pues tienen un Congreso que está legislando a favor de esa inseguridad. ¿Qué pueden hacer? Votar de manera distinta, elegir de manera distinta, tomar la decisión de asumir que la política sí es con ellos y que sí es posible transformar las instituciones, que hay que defender esas instituciones que todavía quedan, que sí con problemas porque está lejos de ser un poder judicial, un ministerio público perfectos, pero han sido instituciones que han en distintos momentos logrado cosas que incluso no
a nivel regional son inéditas. Perú probablemente como nadie ha logrado perseguir penalmente presidentes y expresidentes. Eso habla de un poder judicial muy independiente, que es un bastión de los peruanos y que debería ser algo que la ciudadanía salga a defender. Sí, cuando cayó el gobierno de Castillo, las personas salieron a protestar, pero recibieron un trato inhumano por parte del gobierno de Boluarte, tanto que llegaron a tener miedo de salir a reclamar por sus derechos. Y es así que las protestas cesaron hasta el año pasado, hasta fin del año pasado, cuando los casos de extorsión y sicariato se hicieron insostenibles, donde los negocios, los transportistas y diferentes espacios eran asesinados. Entonces la gente volvió a salir a las calles y poco a poco se está recuperando esa sensación de indignación, de hacerse presente, al menos en las calles, ¿no? De mostrar esta disconformidad, ¿no? Nosotros justo publicamos a comienzos, hacia febrero, marzo de 2023, un informe sobre la represión de las protestas. Documentamos los 49 casos de personas que fueron asesinadas durante esa represión. En varios de los casos, a través de nuestro laboratorio de investigación digital, pudimos verificar la participación de miembros de Fuerzas Armadas y de policía que tuvieron responsabilidad en esos hechos. Y por supuesto, comparto, digamos, que la forma en la cual fue reprimida la protesta mandó una señal para evitar que las personas salgan a las calles a manifestarse. Justo ahora que estaba en Lima, en todo caso. Había mucho miedo, demasiado miedo. Así es, así es. Sí, me comentaba que justamente estaba acá en Lima y qué sensación tuvo porque usted ha conversado, ha entrevistado a 215 personas, entre periodistas, fiscales, jueces, ¿no? Y más o menos ya... 125, 125. Dijo, 125, ya, listo, acá apunté 215. Y ya, pues, entonces, ¿qué sensación se ha llevado de las personas? ¿Qué expectativas o qué, no sé, qué reacción le hace sentir? Usted o su organización viene acá y conversa y cada uno le muestra su sentimiento, su parecer, y usted, ¿cómo los toma? ¿Cómo los asimila? A ver, nosotros tuvimos reuniones con el Poder Judicial, con la Fiscal de la Nación, le pedimos reunión al presidente del Congreso, pero nos recibió una comisión pequeña, principalmente de partidos de oposición. Tuvimos reuniones con organizaciones de sociedad civil, tuvimos reuniones con embajadas y lo que hacemos en esos escenarios es presentar nuestros hallazgos y las recomendaciones, la importancia de que Perú ponga en marcha una política de seguridad y justicia efectiva y protectora de derechos humanos, que se deroguen estas normas, que cese el intento de cooptación del Poder Judicial, como algunas de las recomendaciones principales. Yo me fui de Lima, digamos, con una preocupación, por supuesto, muy grande, que es la que refleja el informe, la gravedad de tener un Congreso legislando a favor del crimen organizado y de su propia impunidad. Me fui también con el sentimiento de que hay, por supuesto, unas elecciones a comienzos del próximo año que permitirían cambiar el rumbo del país. Si hay, digamos, una capacidad y una grandeza política de no seguir fragmentando, digamos, las opciones políticas, sino de agregar y tratar de buscar una alternativa que defienda la institucionalidad. Me fui también con la sensación de que hay un poder judicial que sigue dando la batalla, que por supuesto ha sufrido muchísimo estos ataques, pero que sigue dando la batalla. Yo debo en todo caso cerrar ahí. Agradezco mucho este espacio. Muchas gracias por su disposición.
Sí, es un informe bastante claro cómo estamos viviendo acá en el Perú y bueno, mantenemos esa esperanza de que las cosas puedan mejorar de cara al 2026 y que estas leyes en algún momento puedan ser derogadas. Muchas gracias A por ustedes por la acompañarnos en esta invitación. oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.